Creo que es al contrario, que en verde está cerrado. Buenas tardes. Ya está bien rojo. Vamos a comenzar el pleno ordinario correspondiente al mes de julio del 2025. Están presentes, hay que excusar a la concejal Ruth Martín Alonso y el resto está presente todo el pleno. Por lo tanto, comenzamos con el orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 26 de junio del 2025. ¿Alguna alegación? Procedemos, pues, a la votación. ¿Votos a favor del acta? Todos los presentes. En el segundo punto, resoluciones de alcaldía, escritos y correspondencia oficial. Como ya les informé dentro de la comisión informativa, y así les he dejado copia de dicho expediente a todos los grupos políticos, el expediente municipal 826/2025 corresponde al informe de morosidad y periodo medio de pago a proveedores del segundo semestre del 2025. Como digo, todos ustedes tienen la copia porque ya les advertí que iba a leer las conclusiones del mismo, realizado y presentado en las distintas administraciones donde damos cuenta las entidades locales de los procedimientos económicos que en ellos trabajamos, y la conclusión del técnico correspondiente a Tesorería y Recaudación es que el periodo medio de pago está en 14,72 días, pero que sí que existe todavía, siguen existiendo discrepancias entre la contabilidad y el programa de terceros, y con los datos relativos al trimestre anteriores del ejercicio 2024 se ha conseguido bajar y comprobar ese medio de pago, pasando de ser 40,94 a 22,92 en el segundo trimestre de este 2025. El ratio de operaciones pagadas también baja y tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que seguimos la senda de ir regularizando las cuentas de este ayuntamiento y llevarlas a la total legalidad. Nos gustaría que ese periodo medio de pago bajara a 15 días y ya casi lo estamos logrando. ¿Alguna aclaración? Pues entonces, como es sencillamente dar cuenta, y ustedes ya, como les dije, les he facilitado copia de dicho expediente, pasamos al tercer punto en el orden del día, que es solicitud de bonificación de impuestos sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana por transmisión mortis causa al expediente 997/2025, y como viene ocurriendo en el siguiente punto, que también es el cuarto, se trata también de un expediente de bonificación por impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana por transmisión mortis causa. El expediente es el 1109. Si no, igual que hicimos en la comisión, que la señora secretaria lee el resumen del dictamen de ambos lados y los votamos por separado. ¿Les parece bien? Perfecto, pues entonces, señora secretaria, por favor, lea el dictamen correspondiente al expediente 997/2025. Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno y Gestión Económica, de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Protección Civil dictamina favorablemente el asunto con 7 votos a favor, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conceder una bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana resultante de las liquidaciones que se practiquen por la transmisión del 50% de la propiedad sobre la vivienda situada en Ronda de Corredera número 27, tercero derecha, con la referencia catastral que se detalla. Segundo, dar traslado del precedente acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos de la práctica de las liquidaciones que procedan del impuesto. Y tercero, notificar los precedentes acuerdos a las personas interesadas con indicación de los recursos que procedan. Procedemos, pues, si no tienen ninguna aclaración, a la votación de dicho expediente. Sí, con la veña, con permiso. Tiene la palabra, señor Rafael González Franco. Lea el segundo dictamen, porque lo que voy a manifestar para el primero y el segundo es lo mismo, con lo cual espero que lea el segundo y ya me manifiesto. ¿Entendido? Perfecto. Entonces, ¿procedemos a la votación? Sin ningún problema. Vale. Votación del expediente 997/2025. ¿Votos a favor de la bonificación?
Perfecto. Pues entonces, señora secretaria, por favor, dé lectura a el expediente, el dictamen relativo al expediente 1109/2025. Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno y Gestión Económica, de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Protección Civil dictamina favorablemente el asunto con 7 votos a favor, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Conceder una bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana resultante de las liquidaciones que se practiquen por la transmisión del 50% de la propiedad sobre la vivienda situada en calle Judería número 47, con la referencia catastral que se detalla. Segundo, dar traslado del precedente acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos de la práctica de las liquidaciones que procedan del impuesto. Y tercero, notificar los precedentes acuerdos a las personas interesadas con indicación de los recursos que procedan. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor González Franco. Muchas gracias. Simplemente le voy a leer el acta de la sesión celebrada el 30 de noviembre del año 2023, donde llevamos a pleno lo siguiente. La bonificación por transmisión mortis causa de la vivienda habitual del causante será reconocida o denegada por decreto de alcaldía en el plazo máximo para resolver de 3 meses. Esta es una modificación de la ordenanza que llevamos y fue rechazada por el resto de los miembros de la corporación, y entonces solicitamos que se inicie esa modificación de la ordenanza porque no tiene sentido traer al Pleno 2 puntos del orden del día que de verdad es de perogrullo. Es decir, aquí lo único que se sabe es que una persona ha fallecido, que esa persona era titular de una vivienda habitual y que sus causavientes son los herederos que marca el decreto, la ordenanza, para obtener la bonificación. Es decir, son meros trámites administrativos que no tienen que llegar aquí al Pleno, porque creo que el Pleno debe estar para cosas más relevantes, y donde la potestad del alcalde o de la alcaldesa debe de ser resolver y de concederlo. Si es que es de perogrullo, es decir, no se requiere nada más que certificado de fallecimiento, certificado de titularidad de la vivienda como residencia habitual y que los causavientes sean cualquiera de las personas designadas en la ordenanza para obtener la bonificación. Con lo cual, para ahorrar esfuerzos al Pleno, pueda decidirlo y cambie la ordenanza para que sea simplemente una cuestión de mero trámite que resuelva el decreto por alcaldía, el alcalde, la alcaldesa que esté en aquel momento. Y no es más que eso, solicitar de verdad que se inicie esa modificación de la ordenanza, pero simplemente con este fin, para evitar que un Pleno esté lleno de puntos que no tienen ningún sentido y que son de mero perogrullo. Tendré en cuenta esa aclaración, pero sí que le voy a decir una cosa, porque generalmente en todas las solicitudes de este impuesto por mortis causa, las herencias se componen no solo de la vivienda habitual, sino de varios inmuebles. El problema es que eso sería válido siempre y cuando en el expediente solo sería la vivienda habitual. En el momento que un par... Bien, pero escúcheme, déjeme decir... Vale, que le estoy diciendo, le estoy contestando que usted tiene la razón en cuanto se refiere a la vivienda habitual, pero que normalmente no es el caso. En las herencias no solo se heredan las viviendas habituales, se heredan otro tipo de inmuebles. Entonces, habría que quedar muy claro y haremos el estudio correspondiente con los pasado el mes de agosto, si no le parece mal, con el estudio correspondiente y antes de llevar a cabo la definitiva variación de la ordenanza tendremos en cuenta y lo hablaremos con los grupos políticos en una junta de portavoces o donde ustedes estimen oportunos. O, si quieres, ya les emplazo a ambos a que presenten o nos presenten cuál es su manera de ver ese artículo, porque al fin y al cabo es un artículo, ¿vale? ¿Exacto? Vale, pues agradecemos la nota, aunque la tuviéramos todos de acuerdo, porque ya fue en su momento cuando se pretendió hacer eso, ¿vale? Bien, vamos entonces a proceder a votar la bonificación. Sí, se rechazó en el año 23, sí. Vamos a proceder a la votación del expediente, tal y como usted ha leído en el dictamen, en el expediente 1109/2025. ¿Votos a favor de la bonificación? Perfecto. Continuamos con el siguiente punto en el orden del día, que en este caso se trata de la bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones, obras y CIO y la tasa de licencia urbanística, expediente 1238/2025. Señora secretaria, por favor, lea usted el dictamen.
Visto que con fecha 4 del 7 de 2025 se presenta por las Hermanas del Amor de Dios solicitud de bonificación del 75% de la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras por ejecución de obras en un edificio catalogado con nivel de protección integral al amparo de lo prevenido en el artículo 6.1 letra C de la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora del citado impuesto, visto el informe favorable y la propuesta de resolución emitidos con fecha 7 del 7 de 2025 por el señor Tesorero Municipal, considerando lo prevenido en los artículos 6.1 letra C de la Ordenanza Fiscal número 4 y artículo 7.3 letra C de la Ordenanza Fiscal número 11 del Ayuntamiento de Toro, que contemplan una bonificación sobre la cuota del impuesto del 75% para obras realizadas en edificios incluidos en el catálogo de inmuebles protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Toro con un nivel de protección integral. Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno y Gestión Económica, de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Protección Civil dictaminó favorablemente al asunto con 7 votos a favor, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conceder una bonificación del 75% en las cuotas del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y en la tasa por prestación de servicios urbanísticos con respecto a las liquidaciones que se practiquen en relación con las obras de mantenimiento de cubierta en el inmueble sito en Plaza de Santo Domingo número 5 de Toro, por tratarse de un edificio incluido en el catálogo de inmuebles protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Toro con nivel de protección integral. Segundo, dar traslado del precedente acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos de la práctica de las liquidaciones que procedan. Y tercero, notificar los precedentes acuerdos a las personas interesadas con indicación de los recursos que procedan. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención de algún grupo? Señor González Franco, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Simplemente, aunque vamos a votar a favor, sí me gustaría que para otras veces, porque estamos votando el efecto, pero no la causa. Y evidentemente la causa nos lo dice la ordenanza reguladora. Dice, gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto por los porcentajes que a continuación se indican las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas por el Pleno de especial interés o utilidad municipal. Creo que lo que primero deberíamos de hacer es declarar de interés público municipal la obra a realizar y, en segundo lugar, conceder la bonificación. Nos hemos ido al efecto y se nos olvida la causa. Creo que para sucesivas veces debe de venir también incluida el primer punto, declaración de utilidad pública de la obra a realizar y la bonificación correspondiente, en segundo lugar. Es decir, y no sé que sea una cuestión implícita, es que lo exige la propia ordenanza. Tiene que haber una expresa declaración por el Pleno de utilidad pública. Y es un mero formalismo, sí, pero vamos a cumplir la propia ordenanza y el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El Pleno tiene que declarar la utilidad pública y, una vez declarada, conceder o no la bonificación. Pero vamos a votar a favor, evidentemente, porque concurren las circunstancias, pero sí me gustaría que para otras veces viniera incluido en el dictamen la previa declaración de utilidad pública y que el Pleno se pronunciara sobre esa previa declaración de utilidad pública. Nada más. Bueno, pues le voy a contestar, señor Rafael, no tiene usted en este caso la razón. Y no la tiene pues sencillamente porque le voy a leer el artículo 6.1, letra C de la Ordenanza Fiscal número 4 del edilicio, que dice lo siguiente. El Ayuntamiento de Toro concederá sobre la cuota íntegra del edilicio una bonificación que será del 75% para obras realizadas en edificios incluidos en el catálogo de inmuebles protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Toro. No, el motivo no es el que usted ha especificado, sino sencillamente porque las obras se están realizando en un inmueble que está catalogado y por eso mismo se le concede directamente la bonificación sin declarar ningún tipo. No, es que de verdad que el informe lo dice muy fácil, muy claro y no se está hablando de ningún tipo de bonificación por interés de ningún tipo, sino porque las obras se están realizando en un edificio catalogado. Le estoy leyendo el artículo 6.1, letra C, de la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del ICIO. Pero es que además, ahondando en lo mismo, la tasa de servicios urbanísticos, el artículo 7.3, letra C de la Ordenanza Fiscal número 11 del Ayuntamiento, recoge la misma bonificación con el mismo porcentaje, sin ninguna declaración previa de nada, sencillamente con la determinación por los servicios técnicos de que el edificio está catalogado como así figura en todo el expediente, porque entre otras cosas está la ficha urbanística, etcétera, y está la certificación de que es un edificio
catalogado y por eso recibe la bonificación del 75%. No hay que declarar ningún tipo de utilidad ni beneficio por parte del Pleno. Hecha esta aclaración, vamos a proceder a la votación. Si me permite, porque no había agotado el tiempo de los 6 minutos que tengo derecho, simplemente le digo que lea el dictamen, los artículos a los cuales se está refiriendo el propio dictamen y verá cómo se está refiriendo concretamente a estos artículos que le estoy diciendo. Tanto en la tasa como en el IFIO es necesario, porque así lo marca, incluso el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales expresamente lo dice, que el Pleno previamente tiene que declarar la utilidad pública, y yo no estoy diciendo que no tenga derecho. Claro que lo tiene, pero no nos prive de la posibilidad de que el Pleno declare la utilidad pública de esa obra. Y una vez declarada, pues evidentemente se concederá la bonificación. Insisto, léase los artículos a los cuales se está refiriendo el dictamen. Se lo ruego. Muchas gracias. Insisto, de verdad, perdóneme la insistencia, pero está aquí la señora secretaria que acaba de leer el dictamen y ha dicho claramente artículo 6.1, letra C, de la Ordenanza Fiscal número 4, y entonces le acabo de leer exactamente lo que dice dicho artículo. ¿Vale? De verdad, señor Rafael, vamos a dejar esta discusión porque le ruego que léase los dictámenes antes de venir aquí. Vamos a ver, vamos a seguir con la votación porque de verdad que es buscar donde no lo hay. Venga, votos a favor de la bonificación del 75% según el artículo 6.1, letra C de la Ordenanza Fiscal número 4 y según el artículo 7.3, letra C de la Ordenanza Fiscal número 11. ¿Votos a favor? Siguiente punto en el orden del día. Aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito número 2/2025, expediente 993-225. Señora secretaria, lea el dictamen. Hágalo despacito para que lo entendamos todos bien y no haya problemas. A la vista de lo actuado en el expediente administrativo de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2025 de gastos de ejercicios cerrados relacionados en la documentación que obra en el expediente 993/2025 y resultando necesario hacer frente a los gastos realizados que se detallan en la aludida documentación con el objeto de evitar un enriquecimiento injusto o sin causa para la Administración municipal, visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 25/6/2025 y el informe de Secretaría de fecha 27/6/2025 que obran en el expediente, sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno y Gestión Económica, de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Protección Civil dictamina favorablemente el asunto con 6 votos a favor, 2 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Nos Movemos por Toro, 2 del Grupo Municipal Popular y 1 del concejal no adscrito, don Javier Gómez Valdespina, y una abstención del Grupo Municipal Zamora Sí, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el gasto y el reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de las facturas y gastos que figuran en el expediente 993/2025 de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2025. Segundo, aplicar o imputar al presupuesto vigente los gastos referidos en el punto anterior con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes. Muchas gracias. ¿Alguna aclaración? ¿No? Señora María de la Calle, cuando usted quiera. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en este punto se nos trae el reconocimiento extrajudicial de crédito, el número 2 del año 2025, en el que, como ya nos explicó la señora alcaldesa, también concejal de Economía, la justificación de traerlos porque se han presentado unas facturas fuera de plazo, como suele ser habitual, pues porque los proveedores tienen esa mala costumbre. Sí que es verdad que en eso le tengo que dar toda la razón, y la tiene.
Las facturas están presentadas fuera de plazo, 2 son del 2024, unas del 2023, pero no tenemos que quedarnos en la superficie, porque lo importante no es la fecha de la factura. Aquí lo importante es el contenido y cómo esas facturas han llegado al ayuntamiento. Y para eso solo hay que leer el informe que la interventora accidental ha firmado el 25 de junio de 2025, en el que respecto a 2 de las facturas, vamos a decir la primera y la tercera respecto a su informe, nos especifica que se constata que se ha prestado un servicio en ambas sin haberse tramitado expediente de contratación o contrato menor, con lo cual se ha omitido la fiscalización previa de los actos de autorización y disposición del gasto y no se ha tramitado ningún expediente alguno. Recordamos que esta tramitación es preceptiva. Entonces, sí que es verdad que están presentadas fuera de plazo, pero bueno, es que la fiscalización de la señora interventora es clara al respecto. Pero la más importante es la factura, o la que tiene una causa más importante, es la factura, vamos a decirlo, número 2, respecto al mantenimiento de la piscina climatizada, en el que también nos dice lo mismo la señora interventora, que se constata que se ha prestado un servicio sin haberse tramitado expediente de contratación o contrato menor, que también es verdad que es preceptivo, pero hace una mención especial a por qué al resumen de los preceptos normativos incumplidos, a que no consta en la carpeta de adjudicación de esta instalación ningún informe de fiscalización, como he dicho, siendo preceptivo, y sobre todo, y lo más importante, que el ayuntamiento ha asumido a través de esa concesión el coste de mantenimiento y conservación de la instalación de la piscina cubierta, habiéndose tramitado contrato de concesión de servicios de la citada instalación deportiva municipal sin haberse observado lo establecido en la Ley del Contrato del Sector Público en relación a la transferencia del riesgo operacional al concesionario. No son manifestaciones que yo hago, lo está haciendo la propia interventora, lo hago yo, pero sobre todo, si seguimos leyendo, es que nos da la explicación de las obligaciones indebidamente adquiridas, por qué y sobre todo los preceptos que se han incumplido, artículos 116, 18, 37 de la Ley de Contrato del Sector Público, y sobre todo el resumen de todo esto es que en su informe establece que son obligaciones indebidamente adquiridas, porque son obligaciones sin contrato, que ascienden a un total de 4.193,86. Y todos sabemos la consecuencia de todo esto, que lo establece el artículo 39.1, que es la nulidad de todo acto administrativo dictado prescindiendo de la total y absoluta procedimiento legalmente establecido. Entonces, en este caso, otras veces, siempre se lo digo, que me abstengo porque, si bien es cierto que son facturas presentadas fuera de plazo, que hay que evitar, que no se puede enriquecer de forma injusta el ayuntamiento, pero yo en este caso no puedo votar a favor cuando todos conocemos la situación de la concesión de la piscina climatizada, la postura que tienen los técnicos respecto a ello y, sobre todo, respecto al mantenimiento y el coste que nos conlleva ese mantenimiento a todos los toresanos. Entonces, no nos quedemos en la superficie, vamos a quedarnos en el fondo de por qué se traen estas facturas y, sobre todo, ustedes, como siempre les digo, están gobernando, tienen esa responsabilidad. Por supuesto, yo en la oposición no voy a votar a favor de esto. Gracias. Muchas gracias. Pues voy a contestarle por partes. Bueno, lo primero, en las facturas que llama 1, que es el bloque 1, que asciende a 9.938,03, se trata de la Feria del Libro del año 2024. Responsabilidad mía no era, pero no obstante le diré que es bastante complicado hacer un expediente de contratación para este tipo de cuestiones, porque es imposible cumplir con los requisitos de la Ley de Contratos. Pero no obstante, no es responsabilidad mía nada más que, o de este equipo de gobierno, pagarla. ¿Vale?
pero que es lo normal en el funcionamiento. Pero vamos al meollo de la cuestión, lo que usted ha querido derivar aquí en una cuestión pública que no tiene ningún sentido nada más que hablar por hablar. Y le voy a contar por qué es hablar por hablar. Ciertamente, cuando se hizo el contrato con la piscina climatizada, todos sabíamos, y además es de conocido, que durante las 2 legislaturas anteriores, donde el alcalde fue Tomás del Bien, la primera legislatura, por mucho que lo pidió la ciudadanía, no se adquirió ni se estuvo cerrada la piscina climatizada porque por cuestiones económicas el ayuntamiento no podía asumirlas. No obstante, en la segunda legislatura se hizo un expediente completito, donde se licitaron todos los argumentos para volver a poner en funcionamiento y puesta en marcha de la piscina climatizada, que es inviable llevarla de forma directa al propio ayuntamiento. Y es ahí donde los propios técnicos, ya entonces y siguen exactamente ahora, diciendo que no se cumple con los preceptos porque si se trata de un tipo de contrato o otro tipo de contrato. Esa solución y eso se llevó a un pleno y se votó con una mayoría y hubo un tiempo de alegaciones y para ir incluso a los tribunales. Yo todavía no he visto que nadie fuera en contra de esa decisión ni de ese tipo de contrato. Tipo de contrato y decisión que se tomó y que si no acudiéramos y tuviéramos la asunción de determinados gastos, la piscina climatizada estaría totalmente cerrada otra vez. Entonces, la diferencia está muy clara, la prestación de un servicio o el cierre del servicio, lo que usted quiera. Los técnicos, pues claro, tienen que manifestar, porque eso es lo que tienen que hacer, ir en contra o a favor, pero nosotros somos políticos y tenemos que decidir si levantamos un reparo de una señora o no lo levantamos. Y yo, cuando se trate, o el equipo de gobierno actual, yo como concejal de Economía, no como alcalde, en esta legislatura y en la anterior última de Tomás del Bien, he levantado todos los reparos porque todos los interventores lo han hecho y seguirán haciéndola, por supuesto. Para esto y para 20.000 cosas se establecerán reparos, pero repito, reparos porque solamente cabe esta historia. O sea, aquí no se ha saltado ninguna ley, hay un convenio, hay un consorcio, hay un contrato que se trajo a pleno, estuvo en exposición pública y que lógicamente a los técnicos no les gusta. Bueno, pues claro, pero tampoco hay un reparo a la nómina, un reparo a 20.000 cosas que no se pueden cumplir, pero que por eso se traen y se levantan los reparos y se pagan, porque ellos hacen su labor técnica y nosotros como políticos tenemos que hacer política. Y como usted ha dicho, nos toca gobernar y eso hacemos. Y la decisión es muy clara, o se asume el coste o se cierra la piscina. Usted puede tomar la que quiera, yo desde luego y este equipo de gobierno no va a cerrar la piscina. Se levanta el reparo y se asume el coste. Nada más que decir, así que vamos a... No. Por alusiones, ¿le queda cuánto? Pues tome la palabra. Sí, mire, simplemente, como usted bien ha dicho, como nos dedicamos a hacer política unos más que otros, la situación en la primera legislatura de Tomás era la misma que en la segunda. No abrieron la piscina por un revanchismo político y en la segunda la abrieron corriendo y de mala manera porque se acercaban las elecciones y tenían miedo a que peligrara el sillón del señor Tomás del Bien. Dicho esto, esto no es hablar por hablar. Y si no, le voy a recordar todos los minutos que usted habló por hablar cuando era concejal en la oposición y gobernaba el PP, entonces liderado por el señor Sedano, y reiteradamente en todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito, hacía unas manifestaciones, aseveraba, llenaba muchos minutos, como usted dice, y por supuesto no votaba ni uno a favor. Así que ahora no se sorprenda tanto de que no se lo hagan a usted. Pues solamente una precisión. Cuando llegamos en la primera legislatura, usted decía que teníamos que abrir la piscina. Había una deuda aquí de 9 millones de euros que desapareció en la segunda y ya se podía asumir otros gastos. Procedemos a la votación. Votos a favor del reconocimiento extrajudicial de crédito. En contra. Procedemos al siguiente punto en el orden del día, modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Toro, Unidad de Actuación A74 Tagarabuena, expediente 1117/2024. Señora secretaria, léase el dictamen, por favor.
A la vista de la solicitud presentada con fecha 11 del 6 de 2024 por la Mercantil Cortinsa 2000 SL para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Toro, Unidad de Actuación A74, visto lo actuado en el expediente administrativo y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, conocido el informe jurídico de fecha 20 del 5 de 2025, así como los informes técnicos emitidos por el arquitecto municipal con fecha 15 del 7 de 2025 y por el ingeniero técnico con fecha 23 del 7 de 2025, visto que la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación conforme a lo prevenido en los artículos 54 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y 159 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero, así como los artículos 22.2, letra C, y 47.2, segundo de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local. Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno y Gestión Económica de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Protección Civil dictamina favorablemente el asunto con 6 votos a favor. 2 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Nos Movemos por Toro, 2 del Grupo Municipal Popular y 1 del concejal no adscrito, don Javier Gómez Valdespina, y una abstención del Grupo Municipal Zamora Sí, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, denominada Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Toro, sector Unidad de Actuación 74, Tagarabuena, Toro, Zamora, redactado por el arquitecto don Miguel Ángel Prieto García en los términos que obran en el expediente 1117/2024. Segundo, una vez diligenciado el expediente, elevar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referenciado a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo con el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva. Y tercero, notificar el acuerdo a los interesados en el expediente con indicación de los recursos y acciones que procedan. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿No? Vale, pues entonces procedemos directamente a la votación porque quedó suficientemente aclarado. Ya se había traído el expediente a un pleno anterior y se dejó, o sea, a una comisión informativa de preparación del pleno anterior y se dejó encima de la mesa para que estuviera todavía más completo y se han incorporado más informes. Procedemos pues a la votación de la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la Unidad de Actuación A74. ¿Votos a favor? Pues llegados a este punto, se termina el orden del día. La siguiente sería mociones de urgencia. Señora secretaria, ¿ha habido alguna? Vale. Por lo tanto, el siguiente punto sería ruegos y preguntas. Tengo conocimiento de que ha entrado de la señora María de la Calle. De ustedes no ha entrado nada, así que cuando usted quiera, señora María, proceda por los ruegos y las preguntas. Sí, en primer lugar quiero hacer varios ruegos en relación a la piscina municipal. Uno es en relación a, bueno, siempre hay avispas, porque bueno, el agua conlleva a tener avispas y ya se han instalado ciertas trampas para las avispas, pero hay otro foco problemático en las duchas de acceso al vaso, que pues, claro, como tienen humedad, están llenas de avispas. Yo no sé si existe alguna solución que se pueda poner disuasoria en esa zona, porque claro, es que entrar al vaso te conlleva atravesar como 30 o 40 avispas. Otro de mis ruegos es ya más encaminado hacia la próxima temporada, porque si bien es cierto que la piscina recientemente se le puso alrededor un suelo que sí que se supone que es antideslizante, pero la verdad que bueno, resbala, sobre todo cuando los niños corren y demás. Entonces, sabiendo que existen productos que se pueden dar a mayores por encima para que sea aún más antideslizante, de cara a la próxima temporada yo sí que les pido que miren ese tipo de productos para ver si se puede dar algún tipo de solución por los resbalones y caídas que hay.
Y otro es en relación a la rampa que hay trasera, en la parte de atrás, donde se suele aparcar, que da acceso a la piscina, que ahí está como un poco caída, tiene escombros, tiene una cinta protectora. Sé que la piscina tiene unos carteles en los que se dice que se va a acometer unas reformas, pero la situación es que está en muy mal estado, hay escombros, hay unas cintas, hay una rampa con vegetación. Entonces yo lo que les ruego es que adecúen un poquito esa zona, porque ahora sobre todo es cuando más transitada está. El siguiente ruego ya lo traje en mayo, hace 2 o 3 meses, es en relación al acceso, peatonal del polígono norte. Hoy recientemente han inaugurado un supermercado y ese acceso peatonal yo solicité que se hiciera calle porque está previsto como calle, pero no es que no se haya hecho, si es que ni tan siquiera se han cortado las hierbas, con lo cual acceder al polígono, al supermercado, es como ir esquivando es mejor ir con una hoz para ir esquivando todas las hierbas que hay. Entonces yo les ruego que por lo menos ahora que está una zona muy transitada por la apertura del nuevo supermercado, que las corten. Otro ruego en relación a jardines es que, bueno, con la concienciación actual que hay en relación a el consumo del agua, disminuir el consumo del agua, la ecología, me parece sorprendente que en un municipio como Toro todavía se siga regando el césped con una manguera tirando litros y litros de agua. Entonces creo que a lo mejor popularmente o es una opción que muchos votos no recoge, pero sí es verdad que se debería de ir instalando de riego a los distintos jardines en los que se encuentra césped. Empiezo con las preguntas. La primera de las preguntas es en relación al cine al aire libre. Llevamos ya como un par de veranos que no se ha realizado esta actividad que en principio suponía que sí que iban tanto a la sesión infantil como a la adulta bastantes niños. Entonces, me gustaría saber por qué no se ha realizado esa actividad este año, si es por falta de tiempo o porque hay algún tipo de problema que lo impida. La siguiente pregunta es en relación a una bonificación de la Cofradía del Cristo del Amparo, que en el pleno de 29 de febrero de 2024 se retiró del orden del día porque por error se había aplicado la ordenanza actual cuando lo que se tenía que haber aplicado era la ordenanza anterior. Bueno, pues se quedó pendiente de, entre otras cosas, solicitar al arquitecto que certificara el inicio de obra, por un lado, para poder continuar con esta tramitación. Ha pasado más de un año, casi más cercano al año y medio, y seguimos trayendo bonificaciones a pleno, pero esta no llega nunca. Entonces, quiero saber cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que esta bonificación se traiga a pleno. Y, por último, la pregunta es sobre la calle Rúa Santa Catalina de Roncesvalles. Una calle que lleva más de 3 años en obras, sin finalizar. Cada vez que pasamos con los coches eso es una odisea. Y bueno, sí que es verdad que el buque insignia de este año en el que la señora Ángeles Medina va a ser alcaldesa es que va a levantar todo Toro. Ha mirado muy cerquita a Zamora y parece que tenemos que ir volando. Entonces, me parece perfecto. Va a pasar a la historia por todas las obras, tanto que criticó cuando estaba en la oposición, pero sobre todo, aparte de hacer obras en lo que tenemos, quizá tendríamos que terminar eso que está ahí hace 3 años, enquistado y no finaliza. Que siempre me dicen que hay que esperar el expediente, no el expediente, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar los toresanos para ver finalizada esa calle? Gracias. Le voy a contestar directamente a esta pregunta. Lee usted muy poco la página del ayuntamiento porque viene anunciada precisamente la licitación para que la gente eche los pliegos precisamente a esa obra. De verdad que lee poco las publicaciones. Pero vamos a ver, parece mentira que es usted una procuradora en Cortes y sabe de sobra en el juzgado, perdón, no, le hubiera encantado, pero no. Una procuradora en el juzgado.
le digo, y usted sabe que no se puede licitar una obra hasta que no se da por concluido todo el procedimiento, y el concluido el procedimiento, y estos señores de la oposición lo saben porque lo han sufrido igual que nosotros, no ha quedado concluido hasta este año. En el momento que ha quedado concluido, usted ha visto los presupuestos, y en los presupuestos va a esa calle, y si hubiera leído, ya le digo, simplemente el portal de anuncios del Ayuntamiento viene la calle como licitada dentro, conjuntamente con otras obras. Cuando yo le conceda la palabra, el tiempo es lo que marca la ley de contratos, que luego le parece a usted muy mal que nos saltemos y tengamos que levantar los reparos de la intervención cuando no hemos cumplido con los términos. ¿En qué quedamos? ¿En blanco o en negro? Hay cosas que son grises, señora María. Y le voy a terminar contestando a lo de la piscina 3/4 de lo mismo. Primero, las avispas, pues está tratando, y además el concejal que tenemos aquí delante, estamos buscando y hemos puesto ya a lo largo, alrededor de la piscina, más de 10 trampas para avispas. Pero lógicamente en unas duchas donde están niños debajo no se puede echar ningún tipo de producto ni de líquido. Primero. Segundo, respecto a la piscina, le vuelvo a repetir lo mismo. En los presupuestos de este año venía la segunda fase, como usted bien ha dicho, y está en proceso de licitación. De verdad que debería usted, el tablón de anuncios del Ayuntamiento, leérselo un poco más. Gracias. ¿Cuál? La actividad cultural. Al cine verano, contéstale. Bueno, buenas tardes. Lo del cine es fácil. Era una empresa privada, no le sale a cuenta y entonces ha decidido dejar de hacerlo. Como es un pleno ordinario, hay que dar opción a que el público asistente, si quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración a cualquier miembro de la corporación, está en su derecho. Sí, dígame. Mire, no le puedo contestar a esos asuntos todavía porque las solicitudes que se hicieron en su momento nosotros no las tramitamos, van directamente a la Junta de Castilla y León, y que yo no tengo todavía ningún tipo de conocimiento de que eso esté en el Ayuntamiento de Toro. Perdóneme un momento, si nosotros en principio le acabo de decir que no tenemos conocimiento nada más que una solicitud de inicio. Como ayuntamiento, lo máximo que tenemos que hacer es tramitar lo que la Junta de Castilla y León disponga. Nosotros no tenemos capacidad para decidir sobre ese tipo de asuntos, ¿vale? El ayuntamiento sencillamente hace nada, intermedia, sencillamente registra. Perfecto. Pero es que no sabemos si van a ser en perjuicio, dónde, cómo. Estamos hablando de conjeturas. Cuando llegue el momento, no tenga ningún inconveniente en preguntarme si usted ve alguna cosa, ¿vale? Y tiene una certeza, no divagamos, porque que yo sepa, no hay ninguna solicitud específica, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más? No, es mi obligación contestarle y su derecho preguntar. ¿Alguien más? Pues siendo así, levantamos la sesión y deseamos a todos, si es que van de vacaciones, que tengan un buen verano y unas buenas felices fiestas en el mes de agosto que se nos avecina rápido. Gracias a todos.